Quedé manija, pero muy manija con la tremenda voz que tiene Emma Noir en el análisis que hicimos en la sesión de Big One. Hoy vamos a escuchar algo que acaba de salir, que es en un recital en vivo cantando Rapsodia Bohemia de Queen. Así que vamos a ver cómo nos va con esto. En español, su cabeza abunde, jale el gatillo y dispare. Mamá, la vida comenzó, pero dejo todo otro lugar. Me iré. y freno ahí para que nos quedemos más manijas todavía. Es tremendo el nivel de colocación que tiene. Algo que banco, pero banco muchísimo, es que le esté cantando en castellano. Hay pan, pan, hay vino, vino. Porque siempre que hay un cover de esta canción es en inglés, incluso cantados por hispanohablantes como todos nosotros. Pero tradujo la canción y le queda muy, pero muy bien. Y de hecho está en la tonalidad original. Que es muy complicado. Si algo tenía Freddie Mercury de particular, es que según algunos estudios estaba calificado como un barítono, es decir, como un hombre que tiene la voz en el registro medio, y sin embargo tenía un nivel de proyección de tenor y hasta contratenor, es decir, llegaba muy pero muy alto. Emma Noir es claramente un tremendo tenor que tiene una muy buena colocación, canta maravillosamente bien y está rompiendo toda la canción, pero muy bien. Si ves que mañana yo no he vuelto, seguirás como si nada ha pasado. Otro dato de color es que aún así, habiendo hecho la traducción, le queda perfectamente bien con la melodía, porque una de las principales barreras que tenemos a la hora de hacer un cover de una canción en otro idioma es que la traducción puede afectar al desarrollo de la melodía o la conservación de la melodía, que es lo que está cantando, con notas, afecte al desarrollo de la letra, y sin embargo encontró el equilibrio justo para hacerla como tiene que ser y le queda maravillosamente bien. Fíjate que el piano es un piano falso en realidad. Porque este es un teclado, un Casio, un PX85, muy lindo piano. Tiene la carcasa de como si fuera un piano de cola blanco que le da como todo el tinte más Queen. Y además fíjate los vibratos muy refinados y los melismas que utiliza. Melisma es cuando sobre una misma vocal canta varias notas como el mama Tarde, mi duro no llegó, escalofríos me da, mi cuerpo duele sin parar. Adiós, me despido, debo marchar, los debo dejar y enfrentar la verdad. Mamá, no quiero morir ya, tal vez no haber nacido sería mejor. Fíjate ese fraseo que es larguísimo, desde que retoma la estrofa, pasa por el estribillo y termina en ese sol bien agudo con ese sostenimiento de nota que hace hacia el final en esta parte. Fíjate cómo está pasando la voz por todos lados y al principio comienza como si fuera algo hablado, como si nos estuviera contando la historia muy tranquilamente, y va incrementándose el nivel de intensidad dramática, sobre todo porque está interpretando maravillosamente bien la letra también, hacia el estribillo. Acá está hablando. Empieza a subir. Los debo dejar y enfrentarla. Y sostiene. No quiero morir ya, tal vez no haber nacido sería mejor. El solo hermoso de guitarra.
Épico, hermoso. Fíjate que no hicieron la versión completa de la canción, pero hicieron lo justo y necesario, que es toda la parte cantada, porque es una canción con mucho instrumental y Galileo Galilei y un montón de cosas en decorado que van en coro. Podría haber sobregrabado a las otras voces, pero me parece que hizo una búsqueda más íntima para poder cantar esta parte. Los músicos que tiene son tremendos. El guitarrista hizo el solo perfecto a lo Brian May, muy definido, todas las notas tremendamente bien colocadas. Y para finalizar, en la última parte terminaron todo un tono abajo. Originalmente la canción empieza en un acorde que se llama si bemol mayor, que es el del himno nacional argentino. Es ese mismo acorde. Y terminaron la canción un semitono abajo, perdón, no un tono, en la mayor, cuando hacen en esta última parte. Y queda maravilloso. La verdad que es un cantante tremendo que lo estamos pudiendo vivir en vivo y en directo. Quería ir justamente a una actuación en vivo para ver la verdad de la milanesa. Sobre las cartas a la mesa. Porque en el estudio siempre se puede decorar todo un poquito. En las actuaciones en vivo con algún proceso de postproducción también. Pero hay algo del vivo, de la vitalidad que tiene el vivo, que no se puede reproducir en el estudio. Porque vos en el estudio podés grabar la cantidad de veces que sea necesario y tomar pequeñas partecitas de cada toma y hacer un popurrí de eso. Pero acá es todo como salió, de un tirón, y le salió maravillosamente bien. Así que si tenés alguna otra canción que quieras recomendar de qué personajes para que escuchemos y analicemos en el canal, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto te dejo con estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos. Chao.